Buen día, tarde o noche, no sé a qué hora esté revisando este trabajo. Entonces, cualquiera de las tres que sea, pues tenga bonito. Hoy voy a explicar lo que son los supuestos y hechos jurídicos. Eh, para empezar, tenemos que tener claro que dentro del mundo occidental, que es donde pues, se encuentra nuestro país, existen dos sistemas jurídicos importantes. El primero es el anglosajón, o también conocido como Common Law, donde el caso se presenta ante el juez y o sea, el juez se apoya de los precedentes para determinar una resolución sin hacer uso del razonamiento jurídico de tipo lógico deductivo. Por otro lado, tenemos el sistema romano-germánico, que es al que pertenece el sistema jurídico mexicano. Y este se caracteriza porque para que alguien sea poseedor de derechos u obligaciones, es necesario que una norma, regla jurídica esté escrita, pero sobre todo esté pues presente y vigente, y que esta norma o regla jurídica pues establezcan los derechos y las obligaciones. Por ejemplo, tenemos nosotros la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es donde se establecen tanto las obligaciones como los derechos pues de nosotros como mexicanos. Bueno, más allá de establecerse, reconoce las obligaciones y derechos de los mexicanos. Entonces, entendemos por supuesto jurídico a las hipótesis normativas cuya realización, también hipotética, resultan en consecuencias jurídicas. Es decir, que si yo cometo un delito hipotético, bueno, se suponen infracciones hipotéticas, y esas infracciones hipotéticas tienen consecuencias jurídicas. Y normalmente esas infracciones, sea cual sea la materia en la que se haya cometido la infracción, tienen consecuencias que normalmente bueno, se enlistan dentro de lo que son las penas, sentencias o resoluciones definitivas por parte de un juez. También abarcan lo que son resoluciones pecuniarias de los daños, que es un pago monetario para reparar los daños cometidos por la infracción. Y pues estas dos tienen afectaciones en lo que es la persona del infractor, como lo pueden ser la pérdida de la libertad, sea temporal o pues definitiva. Por ejemplo, dentro de la materia civil, un supuesto jurídico podría ser que, no sé, um, yo vaya manejando por la calle tranquilamente y de repente un peatón no respetó el semáforo rojo para él, para que él avanzara, y el verde para que yo pasara pues, con mi carro. Y entonces pues yo no alcanzo a frenar y lo atropello. Am, entonces lo atropello, y el impacto que tiene la persona por la fuerza del choque y el impacto contra el suelo, pues la persona se muere. Aquí hay de dos. Este, bueno, se me declara culpable o se me declara inocente. Entonces, si se me declara culpable, sería por homicidio simple, porque pues no fue mi intención matar a esa persona, pero pues al final de cuentas pues la maté. Y conforme a lo establecido en los artículos 139 y 140 constitucionales, me correspondería a una pena de entre 10 a 25 años en prisión y un resarcimiento económico que van de los 100 a los 200 días de salarios
Con salarios me refiero a salario mínimo y pues en moneda nacional, que es el peso mexicano. Caso contrario sería que, por ejemplo, yo estuviera buscando venganza, estoy vigilando a una persona, reviso por dónde pasa cuando va a su trabajo, cuando regresa, cuando va por sus hijos a la escuela. Entonces yo ya recabé toda esa información y un día decido tomar mi auto. Entonces, exactamente a la hora que yo sé que él va a pasar por determinada calle, piso el acelerador, lo atropello y lo mato. Entonces aquí sí se consideraría como homicidio calificado, porque lo estoy haciendo con premeditación o con alevosía. Este, sí o sí yo tenía la intención de matar a esa persona. En ese caso, pues conforme igual a los artículos 139 y 140 constitucionales, me correspondería una pena aún mayor a la anterior, que es de los 35 a 45 años más o menos, dependiendo de lo que dictame el juez, y un resarcimiento de daño económico que va de los 200 a los 300 días de salario mínimo. Y en ambos casos, pues creo que ya lo había mencionado, pero igual, el juez analiza los detalles, las pruebas, las circunstancias de ambos este, accidentes hipotéticos, y en base a eso, pues bueno, con base a eso va a determinar una sentencia definitiva. En materia fiscal, pues los ejemplos más claros es la elevación de impuestos, sea intencional o pues entre comillas no intencional. Como ejemplo tenemos, no sé, Andrés es dueño de una cadena de 3 restaurantes, y durante los 10 años que han durado trabajando sus 3 restaurantes, durante todo ese tiempo siempre había pagado y había declarado sus impuestos, ¿no? De manera correcta, llevaba sus formularios e incluso pues hasta días antes de que se cerraran las declaraciones, pues él ya tenía pagado sus impuestos. Pero un día llega su compadre y le dice que él conoce a un contador que tiene palancas en el SAT y que ese contador pues puede hacer que le hagan descuentos en sus declaraciones de impuestos. Entonces Andrés confía en su compadre y le dice que sí, que por favor le presente ese contador. El chiste es que Andrés contrata al contador, el contador hace sus declaraciones, Andrés no las revisa, nada más las firma y las llevan así a las oficinas del SAT. Entonces pasa el tiempo y aparentemente todo bien, ¿no? Él se libró de unos cuantos pesos de descuento en sus declaraciones de impuestos. Entonces pasan 2 meses y sorpresa, llegan a la casa de Andrés agentes del Ministerio Público a arrestarlo porque detectaron irregularidades en sus declaraciones, pero no declaraciones eh, de 2, 3 pesos, sino de nada más y nada menos que 2 millonzotes de pesos. Él intenta explicar ya estando en el ministerio que pues no fue él el que realizó, perdón, eh, las declaraciones, o sea que no fue el que llenó documentos y formularios, que él solamente los firmó, pero al final de cuentas es su firma la que está en esa declaración de impuestos. Entonces al juez le parece prueba suficiente esa firma y su nombre sobre la declaración, y por la cantidad de impuestos este, no pagados, o sea por la evasión, y acorde a lo que dice el Código Fiscal General, por la cantidad de 2 millones de pesos, más o menos entre los 2 y los 3 millones de pesos, a Andrés tendrá que pasar de 2 a 5 años de prisión, según lo que dictamine el juez. Otro caso sería en materia mercantil, y esto aplica para cualquier actividad este,
en el país que implique intercambios comerciales. No necesariamente de mercancías, sino por ejemplo que yo pague por un bien o un servicio y la otra parte pues me ofrezca ese bien o servicio. Entonces supongamos que eh, un alemán llega a México y decide poner aquí traer desde Alemania y establecer aquí en México su compañía de cable y telefonía. Entonces todo bien, se registra ante el SAT, hace sus declaraciones y comienza a fluir pues su negocio, ¿no? Entonces comienza a tener muchas contrataciones y yo decido contratarlo, o sea, contratar su servicio. El problema es que tanto en sus registros como en partes del contrato, eh, esta persona alemana no la realizó completamente en castellano. Decidió usar pues su idioma natal, que es el alemán. Y acorde a lo que establece el Código de Comercio Federal, en el artículo 37, todos los registros que se realiza una empresa, aunque sea extranjera, tienen que estar en castellano. Entonces, por esas partes que vienen en otro idioma, esta personita alemana se va a hacer acreedora de una multa mínima de 25,000 pesos. Y en el ámbito constitucional creo que son las más sencillas pues de aplicar, porque pues la Constitución, si bien está estableciendo normas y obligaciones, está en su mayoría llena pues de supuestos eh, jurídicos, porque pues no todas las personas están cometiendo las infracciones que establece la Constitución. Como ejemplo, yo decidí poder este, pues la corrupción entre luego funcionarios que casi no se da en nuestro país, ¿verdad? Y tomé como ejemplo una persona real, pero eso no significa que pues yo lo esté acusando, ¿verdad? Em, Supongamos que el ahora diputado y antes deportista Romel Pacheco, ya fungiendo sus funciones como diputado, recibe un apoyo económico, entre comillas, del presidente nacional porque quiere que vote de manera afirmativa a una nueva reforma energética. Entonces a él pues se le hace sencillo aceptar ese dinero, ¿no? Y dice que sí, que votará a favor de su reforma siempre que haya un pago económico, una remuneración económica por su voto a favor. Entonces sí, le pagan nada más y nada menos que unos 5 millonzotes de dólares para que vote a favor. Y como pues todo esta información sale a la luz, hay videos, grabaciones de audio, e incluso el mismo banco pues remarca esa irregularidad de dinero en la cuenta del diputado, ¿no? Entonces, acorde al artículo 109 constitucional, por faltas e irregularidades en el cumplimiento de sus funciones como un diputado o funcionario público, eh, a Rommel se le somete a juicio político, se demuestra su culpabilidad y, acorde al siguiente artículo, que es el 110 constitucional, eh, es sancionado con la destitución de su cargo y la inhabilitación de poder volver a desempeñar funciones como funcionario público. Además de que con las nuevas reformas y adaptaciones a las leyes mexicanas, pues tendremos que esperar a ver si le dan sus añitos de cárcel. Y por último tenemos los hechos jurídicos, que son todos los acontecimientos naturales o del hombre
que produzcan consecuencias legales en materia de derecho, o sea, consecuencias pues jurídicas. Y en ese caso tenemos ah, dos variantes de estos hechos jurídicos. Los primeros que son por naturaleza, que son aquellos donde el hombre no tiene intervención, son simples actos de la naturaleza y estos actos pues traen consecuencias jurídicas, dígase desastres naturales como terremotos, inundaciones, huracanes, y lo podemos ver dentro de las normativas mexicanas como el Plan DN3E que se aprueba en 1965 a consecuencia de los vastos desastres naturales que azotan pues a la nación, y pues está establecido dentro de las normativas mexicanas como el ejército y las fuerzas armadas mexicanas tienen que actuar para ayudar a la población civil en caso de un desastre natural. Mayormente por afectaciones de inundación o de lluvias extremas que causan las inundaciones. Y como segunda pues variante de estos hechos jurídicos tenemos los que son producidos por las personas humanas. Es cometido por una persona de manera intencional, accidental o involuntario, pero pues al final de cuentas termina teniendo consecuencias jurídicas. Aquí está. Normalmente son acciones. Entonces estos hechos producidos por el hombre normalmente tienen la intención de obtener un resultado permanentemente material, ya sea pues un robo, un asesinato. En caso de robo, pues el resultado que se desea obtener es la obtención pues de un recurso monetario de manera entre comillas fácil, sin trabajar. Y digo entre comillas fácil porque pues cuando son robos muy grandes pues implican una planeación. O en caso pues de un asesinato muchas veces es para que la persona que resulta difunta pues no hable o algo así porque tiene información importante. Y eso sería todo de mi parte. Eh, Gracias.